Ahora sí, ¿cómo están muchachos? Probablemente buenas tardes con todos. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú y tenemos que ver la segunda etapa de la República Aristocrática. En nuestra clase previa habíamos visto las características generales de este periodo y recordémoslas un poco porque es necesario para poder sostenernos en lo que vamos a terminar trabajando el día de hoy. Mira tú, recuerda que la República Aristocrática se le llama así porque quien va a gobernar el Perú termina siendo una pequeña élite económica, social y política del país. Quien va a gobernar terminan siendo los hombres más ricos del país, conformados por parte de banqueros, dueños de minas, dueños de ganado lanar en la zona altoandina entre Cuna y Cusco, gamonales o terratenientes en la zona de la sierra y los grandes hacendados algodoneros de la costa sur y los más poderosos, los hacendados azucareros de la costa norte. Precisamente esa oligarquía es la que va a terminar gobernando el país y ellos se encuentran organizados políticamente a través de diferentes partidos. El Partido Liberal, el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, pero siendo el más poderoso de todos y quien va a gobernar durante 20 años, entre 1899 y 1919, el Partido Civil. Por eso es que algunos autores también llaman este periodo como el Segundo Civilismo. Recuerden que ya que la oligarquía, a través de sus partidos, toma el control del gobierno, los demás sectores sociales están excluidos. La clase media, los obreros y los campesinos no tienen un partido que los represente, y en el caso de los campesinos, en su mayoría ni siquiera tienen derecho al voto, porque al ser analfabetos terminaron siendo excluidos de este sistema ciudadano electoral. Ahora, también recuerden que existe una cierta estabilidad política, porque se permite que estos grupos poderosos manejen sus provincias a su antojo, ¿ya? Acabando con protestas, utilizando la violencia para poder tomar terrenos, ¿ya? Porque recuerden que la República Aristocrática no solamente es el hecho que los presidentes pertenezcan a esta élite económica, sino que ellos manejan la presidencia, los ministerios, las universidades, los municipios, ya el poder judicial, de tal manera de que tenían todo el Estado a su favor y para poder defender sus intereses durante este periodo. También recuerden que durante esta época se va a terminar manteniendo una economía exportadora de materias primas, principalmente ligadas a la economía inglesa, hasta que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial e Inglaterra comienza a retirar sus inversiones fuertemente de América Latina y quien aprovecha el momento es los Estados Unidos para comprar dichas empresas. Por lo cual, poco a poco y de forma progresiva, vamos a pasar a depender cada vez más de los Estados Unidos, cosa que se afianza al culminar la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Recuerda que también durante este periodo hay una fuerte inversión extranjera en el país. Entonces llegan bancos, llegan empresas, se forman industrias nacionales y extranjeras, y van a haber muchos puestos de trabajo para obreros, por ejemplo. El proletariado comienza a organizarse exigiendo las 8 horas de trabajo como principal derecho que van a terminar buscando tener a partir del primer gremio de trabajadores, que es el gremio de panaderos estrella del Perú. Pero lo que también hay que tomar en consideración son otros aspectos. También recuerda que va a haber una fuerte explotación laboral. Al trabajador se le paga un salario, pero su salario termina siendo muy poco. El sueldo es bajo, y las horas de trabajo terminan siendo muchísimas, ¿ya? De tal manera que ahí se puede observar la explotación a través de la tremenda cantidad de plusvalía que no se le termina pagando a los trabajadores. En otro caso, recuerda que los yanaconas o los campesinos en la sierra van a ser tratados principalmente como yanacones, ¿ya? Como campesinos que terminan tributando en trabajo a los gamonales, ya permitiendo, manteniendo una explotación laboral casi feudal o como en la colonia aún se mantenía. Por otro lado, recuerden también ustedes, muchachos y muchachas, que se termina estableciendo la explotación del caucho, cosa que ya se venía haciendo del gobierno de Nicolás de Tirol y que ahora se mantiene, pero en la explotación del caucho, como ya habíamos hablado, hay una fortísima explotación casi esclavista sobre las tribus amazónicas a través de el sistema de las correrías, ¿ya? La persecución y cacería de pueblos amazónicos para que terminen extrayendo el caucho de la zona de la selva, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? Que son temas que hemos visto en la clase anterior. Habíamos hablado del gobierno de López de Romaña, ya como un gobierno que saca al Partido Demócrata del Congreso, eliminando la Cámara de Senadores a través de la Revolución Silenciosa, y como un gobierno que favorece a la empresa extranjera norteamericana de la Cerro de Pasco, legalizando el enganche para los trabajadores mineros para ellos, y además de eso establece la ley de aguas o el código de aguas, con la cual las aguas de riego
serán favorables para los hacendados, ¿ya? Con lo cual, ya que las comunidades campesinas y los pequeños campesinos propietarios no tenían mucha agua, sus tierras pierden valor y van a ser compradas por parte de los grandes hacendados en la costa y las monales en la sierra, generando por un lado latifundios, grandes extensiones territoriales, pero también observándose cómo los empresarios terratenientes que están en el gobierno terminan haciendo leyes que favorecen a sus intereses económicos claramente, ¿ya? También habíamos hablado del gobierno de Candamo, que establece la ley de ferrocarriles, pero que ni siquiera se termina llegando a aplicar porque este personaje muere, y se consideró que las construcciones de las vías ferroviarias como él planteaba terminaban siendo demasiado costosas. Luego entra el gobierno José Pardo y Barrera, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. José Pardo es un caso muy especial, les había dicho, porque era una renovación de los jefes militares del Partido Civil, ¿ya? Manuel Pardo, ¿ya? José Pardo, disculpa, al llegar al gobierno va a establecer algunos puntos, ¿ya? Número uno, les decía, espero recuerden, que apenas llega al poder, el primer día que está en el gobierno hay una invasión ecuatoriana, la cual termina siendo frenada, pero comienza a establecerse relaciones diplomáticas con Ecuador, Bolivia y Brasil para poder establecer una reestructuración de las fronteras, como ellos lo terminaban exigiendo. También recuerden que va a haber una reforma educativa, en donde se establece la educación primaria gratuita y obligatoria y financiada por el Estado, de primero a sexto grado, tanto para varones como para mujeres. El otro caso emblemático es que las mujeres pueden acceder ya formalmente a la universidad y van a tener su título profesional al culminar su carrera, además de las escuelas nocturnas para los obreros. También recuerden, nace el primer gremio de trabajadores, el gremio de panaderos llamado Estrella del Perú, que van a comenzar a exigir las 8 horas de trabajo como beneficio, ¿ya? Otro punto a tomar en consideración es que durante el gobierno de Pardo, ¿ya?, se plantea un proyecto de ley llamado como el Proyecto Manzanilla. Ese proyecto Manzanilla era favorable para los obreros, pero los empresarios consideraron que lo que se le estaba entregando era demasiado. Y por eso es que van a terminar apareciendo voces en contra en el Congreso, archivando ese proyecto o no llevándolo a la práctica. Pero desde ahí partimos, porque acabado el gobierno de Pardo, va a terminar llegando al gobierno por primera vez Augusto Bernardino Leguía, y va a ser presidente del año 8 al año 12 y posteriormente del año 19 al 30. Cuando Pardo o cuando Leguía está en el gobierno, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Hay algunos eventos que terminan siendo importantes. E insisto, comencemos con el tema de los obreros, ¿ya? En 1911, como es el cuarto punto acá, se establece el primer paro general obrero a nivel nacional. Los gremios Textil Vitarte en Lima y el gremio de los trabajadores de la Hacienda Chicama en Trujillo terminaron organizando a los demás gremios y sindicatos del país para establecer un paro de 24 horas a nivel nacional, con el objetivo de terminar mostrando a los empresarios que por más máquinas modernas que tú tengas, si nosotros no trabajamos, no hay producción y no tienes ganancias. Y así fue como se hizo, precisamente, ¿ya? Cuando se hizo el primer paro general, el impacto económico contra los empresarios fue tan duro que decidieron ellos conversar. Ahora, ya conversar con los trabajadores organizados. El presidente Leguía va a terminar sirviendo de intermediador para eso y les va a plantear, señores, ya ustedes han hecho una protesta, han hecho sentir su fuerza y la pregunta es qué cosas quieren ustedes ante la protesta que han terminado realizando. Y lo que ellos van a decir es, señor, lo que nosotros queremos son la ley de 8 horas de trabajo para todos nosotros. La respuesta inmediata de Leguía fue, no, eso no te voy a terminar dando, no, por las puras es. Plantéame algo que no sea tan grande. Pues. Pero lo que van a plantear los trabajadores es esto. Mira, presidente, ¿no? Tenemos un problema, ya tenemos un problema. En las empresas donde nosotros terminamos trabajando, por ejemplo, tenemos esto. Acá está nuestro espacio laboral, ¿ya? Y 200 metros más allá hay otro lugar donde también terminamos trayendo herramientas y recursos para poder trabajar. El problema está en que en el camino o en el medio hay una serie de maquinarias apiladas unas sobre otras, superpuestas, que lamentablemente ya en otras oportunidades se han caído sobre nuestros compañeros trabajadores, rompiéndole un brazo, rompiéndole una pierna, imposibilitándolos de trabajar durante algún tiempo. Y si bien algunos dueños de empresas se han sensibilizado y los han terminado llevando a un hospital para ponerles un yeso y para poder curarlos, ¿ya? Hay otros empresarios que no lo han hecho. Y el problema termina siendo que no hay ninguna ley que obligue a los empleadores a terminar curando las heridas que se han generado dentro del centro laboral. ¿Por qué? Porque simplemente el empleador
no termina poniendo seguridad para nosotros, ¿ya? Para que nosotros no tengamos algún tipo de daño. Entonces, tomando en cuenta ese reclamo, Leguía va a plantear una ley llamada como la Ley de Accidentes de Trabajo. ¿Qué decía la ley? ¿Ya? ¿Qué decía la ley? Que el empleador tiene que terminar estableciendo, ¿ya?, la salubridad en el centro laboral y la indumentaria, o sea, la vestimenta suficiente para que un trabajador no termine sufriendo algún tipo de accidente. Si lo sufre, a pesar de eso, el empleador está obligado a curar las heridas y pagarle al trabajador el tiempo de servicio que no pueda terminar realizando. Es decir, si yo me rompo un brazo por un accidente en el centro laboral y no puedo trabajar durante los próximos 2 meses, los 2 meses de salario me lo terminan pagando igual. Ahora, si me cae una máquina en la columna y me deja inválido, pues tengo que pagar una indemnización permanente, igual si es que una persona fallece. Entonces, con la ley se obligaba al empresario a terminar pagando indemnizaciones. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Los obreros están contentos con esta ley y aplauden la medida de Leguía. Pero Leguía comete un error, ¿ya? Un error político, y te explico. El Partido Civil hasta ese momento ya está gobernando 9 años. Y su objetivo es gobernar mucho tiempo más, ¿ya? Mucho tiempo más. Entonces, cada vez que un presidente, escucha bien, ¿eh?, cada vez que un presidente terminaba tomando una medida efectiva, ya eficiente, que a la gente le gustaba, siempre se mencionaba que esa medida había sido hecha por el partido civil, ya por el partido gobernante. Cada vez que el presidente cometía una equivocación, un error que perjudicaba su imagen, el presidente decía que esa culpa terminaba siendo suya. El partido civil nunca se mancha, el partido civil hace todo lo bueno y el presidente termina haciendo lo malo. La idea es que el partido civil quede limpio de manchas y pueda gobernar mucho tiempo. Porque ¿dónde estuvo el problema? El problema es que cuando se da la ley de accidente de trabajo y los obreros estaban contentos, Leguía sale a decir públicamente que esa medida era gracias a tu papi Leguía, gracias a mí es que tienen este beneficio. Y los obreros no lo vieron mal, los obreros aplaudieron a Leguía, pero quien no le gustó fue el partido civil, que ya comenzaba a tener rencillas con el presidente y se va a terminar poniendo esta situación bastante tensa. Ahora, ¿dónde se ve esta tensión? ¿Dónde se ve esta tensión? Mira tú, el partido opositor, ¿ya?, termina siendo el Partido Demócrata, ¿ya? El partido opositor es el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata, ¿ya?, el Partido Demócrata, desde el Congreso va a intentar dar un golpe de Estado contra Leguía. La gente del Partido Demócrata se va, ya se va a la casa de Leguía, lo sacan de su casa y lo quieren llevar al Congreso para que firme su renuncia, ya su renuncia. Bueno, en el camino, pues Leguía vivía en el centro de Lima. En el camino, Leguía estaba siendo empujado, ya, obligado a caminar, y le decía, no me agarren, yo soy el presidente, déjeme solo, yo voy a caminar solo. Y cuando lo dejaban solo, Leguía comenzaba a correr y la gente lo perseguía, lo chapaban y lo arrastraban y lo jalaban. Un vacilón, ¿ya? Cuando llega a la avenida Bancay cerca al Congreso, Leguía se va a terminar agarrando de un poste, ya frente al Congreso de la República, de un poste, y por más golpe que le metieron y lo quisieron jalar, Leguía no dejaba el poste. Hasta que un grupo de policías que estaban en la calle vieron que estaba pasando este hecho y a Leguía lo liberaron. Ya Leguía lo liberaron. Leguía llamó a ese día como el día del carácter, porque él tuvo la fortaleza para no dejarse manipular por el Partido Demócrata y evitar precisamente ser destituido. Pero lo que le molestó más a Leguía es que mientras que el Partido Demócrata lo quiso sacar, el Partido Civil no hizo nada. El Partido Civil terminó prácticamente permitiendo que a Leguía lo termine sacando del gobierno. No lo sacaron, repito, porque al final no lo pudieron meter al Congreso para que firme. Pero al final a Leguía le molestó que el Partido Civil no haga nada. Él consideraba que el Partido Civil había actuado, o sea, había no actuado simplemente, ya, porque él no quiso decir que la Ley de Acción de Trabajo era del Partido Civil. A partir de ese hecho, Leguía renuncia, no a la presidencia, Leguía renuncia al Partido Civil, rompe relaciones con el Partido Civil, ya, y se jala casi a la mitad de los congresistas, de tal manera que el Partido Civil se podía dividir en el Partido Civil tradicional y el Partido Civil leguista, ya, leguista. Este Partido Civil leguista apoyará en las elecciones de 1912 a la candidatura de Guillermo Billinghurst, que es el opositor al Partido Civil, ya veremos esto en un rato. ¿Qué otro dato más podemos ver con Leguía? ¿Ya? El otro dato importante, y eso hay que tomarlo en cuenta siempre, es esto que sucede en el primer punto. En la Universidad de San Marcos, ¿ya?, en la Universidad de San Marcos se va a terminar creando
una institución, un organismo de estudio conocido con el nombre de la Asociación Proindígena. La Asociación Proindígena estaba encabezada un problema de conexión. Ya estoy reactivado. Me decía, Pedro Zulem va a terminar creando un grupo de estudios dentro de la universidad con Dora Mayer, que en realidad terminaba siendo un intelectual de primera en la época de clase alta, eh, no solamente muy inteligente, sino que estaba pero enamoradísima de Pedro Zulem. Pedro Zulem no le da bola, ¿ya? Es un caso de su vida particular. Pedro Zulem terminaba siendo de ascendencia china, y va a terminar siendo posteriormente director de la Biblioteca de San Marcos y un profundo denunciante de la explotación a los marginados sociales en la época. Sobre todo, la Asociación Proindígena terminaba dando a conocer el abuso que había sobre los campesinos y más, y sobre todo, el abuso que había sobre los trabajadores mineros en diferentes empresas en la zona de la Sierra Central. Así que ahí hubo un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que durante la República Aristocrática, una de las cosas que se terminó buscando es que no se dé a conocer o que se oculte las protestas sociales existentes. Esa es una cosa que le había planteado el gobierno central a los jefes de las provincias. Manejen su territorio a su antojo, pero cada vez que hay un problema, ustedes ven cómo lo solucionan porque en Lima no se entera. Y ahora todo el mundo se está enterando de lo que está pasando. Esto terminó siendo una piedra en el zapato para la República Aristocrática, pero no es que los van a perseguir para asesinarlos por si acaso. Pero es un grupo de intelectuales que militan desde San Marcos muy duramente al gobierno, más que de la guía, al gobierno de la República Aristocrática y a la oligarquía gobernante en el país. El otro punto, te lo dije la vez pasada, cuando Pardo fue presidente por primera vez en 1904, te dije que en su primer día de gobierno Ecuador nos invade. Y recuerda que él termina aceptando tener una negociación con el Ecuador, ¿ya? Para terminar viendo las fronteras. Y que el rey de España defina, ¿ya?, a quién le pertenecen los territorios de Tumbes y Mayas. Y el momento que nosotros aceptamos ello, recuerda que el Perú va a tener que mover a toda su diplomacia, a todo su sistema de gobierno, para terminar observando, ya para terminar preparando los alegatos por parte del Estado con respecto a los dominios territoriales que se terminan disputando, ¿ya? Que se va a terminar moviendo a todo el Ministerio de Relaciones Exteriores para terminar viendo documentación desde la época colonial, tratados preexistentes, para presentar el documento para el juicio, para que nosotros tengamos la razón y no Ecuador, etc. Estuvo una chamba terminar haciendo una negociación diplomática por fronteras.
Pero en este momento, en la época de Pardo, recuerden que Brasil y Bolivia también nos reclaman terrenos. Y Pardo tontamente decide aceptar negociar con ellos también. ¿Ya? Negociar con ellos también. Entonces, el Perú durante la época de Pardo tuvo 3 frentes diplomáticos, ¿ya?, para terminar trabajando. Y el único en el que se terminó trabajando realmente bien fue con el Ecuador. Con Brasil y Bolivia la cosa se terminó llevando muy mal, muy mal. Cuando acaba el gobierno de José Pardo y Barrera, ¿ya?, cuando acaba el gobierno de José Pardo y Barrera, lo que tú encuentras, ya, lo que tú encuentras es que el presidente Leguía, que es el que asume la presidencia de la República, tiene que comerse ese problema, literalmente, ¿ya?, de la mala negociación hecha con Brasil y Bolivia. Por eso es que durante el gobierno de Leguía, en este primer periodo presidencial, se van a terminar cediendo territorios a esos 2 países. Repito, no porque Leguía haya llevado mal las cosas, sino porque heredó un mal problema, ¿ya?, un problema grave. Con Bolivia se va a terminar firmando el Tratado Polo Bustamante, por el cual se le van a terminar cediendo los territorios que están de color verde en el mapa al país de Bolivia, ¿ya? Estos que están acá, ¿ya?, la zona de Acre. Mientras que con el caso del Brasil se va a firmar el Tratado de Río Branco, con el cual se va a terminar entregando toda esta región de amarillo al territorio brasileño, ¿ya? Siempre se menciona, y por eso yo lo salgo a defender, siempre se menciona que Leguía es el presidente que más territorios cedió a los países fronterizos, pero en el primer gobierno de Leguía casi no hay nada que reclamarle. La culpa es del Estado, pero en la época del gobierno de José Pardo, él solamente pagó los platos rotos y les correspondió entregar los territorios por las malas negociaciones establecidas. ¿Qué pasó al final? ¿Ya? ¿Qué pasó al final? Durante su gobierno hemos perdido territorios con Bolivia y con Brasil y la gente lo reclama. Pero en ese mismo momento Colombia dijo, uy, Perú te regaló, ya, y como Perú te regaló, también hay que terminar reclamándole territorios. Así que Colombia nos invade, ya nos invade en la frontera norte, y eso sí hubiese sido muy rochoso. Cederle territorios a 3 países era complicado. Por eso es que Leguía, ¿qué cosa es lo que hizo? Leguía terminó formando una fuerza militar encabezada por el general Óscar R. Benavides, ligado al Partido Civil, y termina enfrentando a Colombia en la frontera. En este conflicto se produce la llamada Batalla de la Pedrera, donde el Perú logra derrotar y expulsar a los colombianos de nuestro territorio. Evidentemente el gobierno de Leguía infló esta victoria diciendo que ha sido una gran victoria nacional, que se defiende el territorio. Claro, o sea, habría que sacarle petróleo a la pérdida de territorios con otros 2 países para terminar diciendo que acá Leguía defiende los territorios nacionales. Fue parte de lo que pasó. Leguía acaba su gobierno, ¿ya? Leguía acaba su gobierno para el año de 1912, y como te dije, ya no tiene relación con el Partido Civil. En 1912 se presentan como candidatos a la presidencia de la República 2 líderes principalmente. Antero Aspíllaga, del Partido Civil. Yo les había dicho la vez pasada que la familia Aspíllaga era dueña de la hacienda Cayalví, que era la mitad de Tumbes y Figura, una de las haciendas más grandes del país y una de las familias más poderosas del país de aquel entonces. Y al frente se presentó alguien que había sido ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pierola, durante su segundo gobierno, y alcalde de Lima entre 1908 y 1910, que era Guillermo Billinghurst. De azúcar, ¿qué cosa? La hacienda de los Aspíllaga, sí, la hacienda Cayaltí era una hacienda azucarera, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, Guillermo Billinghurst había sido ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Pierola y alcalde de Lima entre 1908 y 1910. Había pertenecido al Partido Demócrata, pero ya no lo era más, ya no lo era más. Para las elecciones del año 12, Billinghurst le pidió al Partido Demócrata ser candidato por su partido, pero el Partido Demócrata no lo apoya. ¿Por qué? Porque Billinghurst, al igual que otros intelectuales, como Pedro Zulen, como Matías Manzanilla, terminaban siendo parte de una corriente intelectual diferente. Ellos estaban cada vez más, ¿cómo se podría decir? Sensibilizados por los temas de las carencias sociales que viene teniendo un fuerte sector de la población, ¿ya? Entonces ya no eran, por más que pertenecían a la élite económica del país, ya no terminaban siendo personas que defendían solo los intereses de los empresarios, sino que también estaban viendo cómo defender los intereses de los sectores populares o cómo mejorar sus condiciones. Como los partidos eran de la oligarquía, un pata como Billinghurst no terminaba siendo muy bien visto, que digamos. Por eso es que Billinghurst, repito, no tuvo apoyo electoral de ningún partido para presentarse en elección y se presentó por modo propio.
Eso lo debilitaba, porque un partido ya viene con un grupo de gente organizada, con un grupo de votantes como mínimo, pero Billinghurst no tenía a nadie. Billinghurst no tenía a nadie. Ahora, a pesar de eso, va a llegar a ser presidente de la República y te explico por qué. Te explico por qué. Entre 1908 y 1910, repito, Billinghurst había sido alcalde de Lima. Y como alcalde de Lima, Billinghurst había establecido la creación de los mercados obreros, así se le llamó. Uno de ellos se llamó el mercado Baratillo, que se encontraba en el Rímac. ¿Qué era eso? Mira, si tú presentabas en el mercado tu carnet de trabajador de alguna empresa, entonces con esto garantizabas de que tú eras un obrero y como obrero te terminabas cobrando los alimentos más barato del precio normal. ¿Ya? Había un subsidio por parte del gobierno para los obreros. ¿Ya? Si un kilo de arroz costaba para la gente común 3,20 soles, bueno, para ti que eras obrero, te terminaba costando 2,50 soles. Entonces los obreros estaban contentos porque pagaban menos precisamente por productos básicos. Pero también, como alcalde de Lima, Billinghurst había establecido la entrega de viviendas, casas, ya para los obreros, en los barrios obreros, como en el Rímac, por ejemplo, o en la zona de Vitarte, o en la zona del Callao, o en la zona de La Victoria, en la zona de La Victoria. Barrios obreros con casas no muy grandes, pero al fin y al cabo propiedades para la población, ya con casas para su familia, siempre y cuando tú demuestres que eras obrero. Los obreros, evidentemente, estaban contentos con lo que Billinghurst había hecho, y ahora Billinghurst se presenta a la presidencia de la República para 1912. Los obreros van a decir, si como alcalde, ya, si como alcalde logró beneficiarnos, como presidente puede hacerlo mucho más todavía, mucho más todavía. Y ese terminó siendo el backup, ese terminó siendo el punto fuerte de Billinghurst como candidato a la presidencia de la República. Él iba a ser el candidato del pueblo, el candidato que defienda los intereses de los obreros. Por eso dice ahí como primer punto que él va a tener el respaldo electoral del movimiento obrero. En la parte superior derecha se termina observando una foto de una manifestación, de obreros a favor de la candidatura de Billinghurst. Esta foto se tomó en la Alameda de los Descalzos en el Rímac, ¿ya? Y hay un montón de obreros y este era el gremio ligado a los panaderos Estrella del Perú. Lo interesante, y por eso esta foto es tan importante, es las pancartas que ellos tienen. Si tú te das cuenta, ya se das cuenta de gente que está subida en los árboles y demás, gente con la bandera del Perú, pero estas dos pancartitas fueron muy especiales, porque mira esta que está acá, ya, mira, acá dice, esto será 20 centavos de pan si gana Aspilla, candidato del Partido Civil. Y por encima del cartel hay un pequeño pancito, ¿ya? Como si fuera un pan francés, encima del cartel clavado ahí. Pero mire este otro cartel que dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst, o sea, si eres electo presidente. Y encima de la pancarta, un pan baguette, un pan baguette. Lo que los obreros están planteando, lo que el gremio panadero se está planteando, es que Billinghurst ya había demostrado, como alcalde, que con él el pueblo va a terminar comiendo más por menos dinero. Y como presidente lo va a terminar cumpliendo también. Por eso es que a Billinghurst también se le conoce con el apelativo del pan grande, porque precisamente en esta pancarta se hablaba de mayor alimento para la gente con menos dinero. ¿Ya? Así que Billinghurst presenta una candidatura populista, ¿ya? Populista, una candidatura donde él va a terminar siendo precisamente el defensor de los intereses del pueblo, el Superman del pueblo, para terminar defendiendo a este grupo. Entonces, ¿qué cosa fue lo que sucedió? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? A pesar de todo eso, a pesar del apoyo del movimiento obrero y esta candidatura pro-popular y todo lo demás, Billinghurst no tenía opción de poder ganar, no tiene un partido que lo respalde, y el Partido Civil siempre ganaba en las localidades de Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo, que era donde estaba la mayor cantidad de votantes. Repito, Billinghurst no tiene oportunidad mediante la vía legal. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo? No hizo algo ilegal, simplemente manipuló un poco las leyes. Sabiendo que Billinghurst no va a ganar y que el Partido Civil siempre gana en estas 4 ciudades que te he mencionado, lo que hizo Billinghurst fue organizar a su gente para que hagan desmanes, ¿ya? Para que boicoteen el proceso electoral. ¿Cómo así? De acuerdo a ley, ya de acuerdo a ley, si 1/3 de los votos es declarado nulo, el proceso electoral se anula. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Si 1/3 de los votos es declarado nulo, el proceso electoral se anula. Entonces, ¿cómo podían anularse esos votos? Lo que hizo Billinghurst es que su gente vaya a las mesas electorales y le peguen al presidente Mesa y rompan las ánforas y quemen documentación. Entonces, por este desmán,
Esas mesas iban siendo eliminadas una a una, y un tercio de los votos fue declarado nulo y el proceso electoral se anuló. Profe, ya entiendo, si se anula el proceso electoral, entonces se tiene que convocar a un nuevo proceso electoral. Y la respuesta es no. No, 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 no. De acuerdo a la ley, el Congreso aún existente, ¿ya? O sea, el que todavía no se iba, el Congreso que elegía, elegiría al nuevo presidente de la República, ¿ya? Al nuevo presidente de la República. Entonces, es ahí donde la situación se puso tensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque los legistas que estaban en el Congreso, para no apoyar al Partido Civil, apoyarán a Billinghurst, porque los miembros del Partido Constitucional y el Partido Demócrata también harán lo mismo por darle la contra al Partido Civil. Pero aún así el Partido Civil tenía mayoría, así que los obreros, ¿saben lo que hicieron? Los obreros se fueron a la puerta del Congreso con piedras, con palos, ya, con fierros, con cadenas, y les terminaron planteando a los congresistas: esta entrada que está acá es la única puerta de entrada y de salida, así que o escogen a Billinghurst o nosotros los esperamos aquí en la noche y les vamos a dar su merecido. Con esa presión, ya muchos congresistas temerosos decidieron votar por Billinghurst, y a la fuerza, Billinghurst terminó siendo electo presidente de la República para aquel momento. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Billinghurst, de manera inesperada, gana la elección por una fuerte presión popular, y Billinghurst sabe algo. Billinghurst se da cuenta de algo. Yo puedo ser el presidente, yo dirijo el Poder Ejecutivo, pero al frente tengo una dura oposición. Tengo la oposición del Congreso y las Fuerzas Armadas que defienden a la oligarquía. Yo mismo estoy solo contra ellos, pero tengo a alguien que me puso y me puede mantener en el gobierno: los obreros y su presión en la calle. La su presión en la calle. Por eso es que Billinghurst va a terminar realizando una serie de medidas en favor de los obreros para mantenerlos de su lado y terminar contrarrestando la presión del Congreso y las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Así es precisamente, Emilia, así terminó sucediendo esto. Es como, por ejemplo, para que entiendas el caso, diferente, pero para que entiendas el caso. Recuerda que en las últimas elecciones, ¿ya? Keiko pierde por muy poco, ¿ya? Pierde por muy poco. ¿Y qué es lo que hicieron? Uy, terminaron haciendo todo un escándalo, planteando que había fraude, que se habían terminado tergiversando las firmas, de que hay gente fantasma que terminó votando, y que no al fraude, y no al comunismo, y comenzaron a movilizar gente, la resistencia, y no al terrorismo, etc. Hicieron toda una campaña para presionar, ya, para presionar al Jurado Nacional de Elecciones y que no reconozca a Castillo como presidente. Acá fue el contrario, ¿no? Billinghurst es el que movió a la gente para terminar presionando, ya, presionando el proceso electoral para que se desconozca, y presionando nuevo el Congreso para que lo reconozca como presidente. Así es la política. Así como lo has visto hace poquito, así siempre se ha movido la política. Ahora, insisto, ¿eh? En el poder tienes como presidente a Billinghurst, ¿ya? Con apoyo de los obreros, ¿ya? Y al frente tienes al Congreso y las personas que no quieren a Billinghurst porque no quieren que el Partido Civil pierda el poder y sus beneficios. Entonces hay un enfrentamiento indirecto, y lo que vamos a ver es cómo se desempeña esta situación. Si Billinghurst quiere, ¿ya?, de que los obreros lo sigan apoyando, tiene que tomar medidas en favor de los obreros. ¿Qué cosa entonces ya terminaba pasando? ¿Qué cosa querían los obreros? Los obreros, no te olviden, quieren mejores beneficios, pero entre ellos principalmente piden las 8 horas de jornada laboral. ¿Ya? No te olvides tú, ese es su principal objetivo, las 8 horas de jornada laboral. Ahora, ¿profesor Billinghurst se las dio? No, ya no se las dio. ¿Por qué no, profe? Si Billinghurst tú me estás diciendo que es un líder que está ligado a los obreros, ponte a pensar. Si yo le doy, si yo necesito de los obreros para mantenerme en el poder. Si yo le doy a los obreros todo lo que quieren, los obreros ya no van a tener por qué apoyarme, porque ya consiguieron de mí lo que yo quería. Entonces, no les puedo dar todo, ¿ya? Tengo que darle algunos beneficios, poquito por poquito. No le puedo dar todo por completo, porque si no, no me van a terminar ayudando. Es parte de la manipulación. Y eso es precisamente lo que se le conoce como populismo. Billinghurst, si bien consideraba de que los sectores obreros populares deberían tener mayores beneficios, va a terminar manipulando las necesidades de la gente para poder aprovecharla a él políticamente. Y eso es manipulación política de los sectores populares, o populismo. Por eso se habla de que es un gobierno populista con apoyo inicial del movimiento obrero. ¿Por qué se dice apoyo inicial? Ya vamos a ver por qué. A ver, los obreros tenían como opositor, no al presidente, tenían como opositor a los empresarios, porque es el empresario el que me termina explotando por muchas horas de trabajo y el que me termina pagando un bajito salario. Entonces, ¿qué cosa hago yo? Yo hago protestas para que el empresario termine tomando medidas a mi favor. Entonces, la protesta más efectiva era la huelga, no era trabajar.
Primer punto. Segundo, recuerda que no todos los obreros terminan perteneciendo al movimiento obrero, a protestar, a las huelgas, ¿no? Es un grupo reducido, es un grupo reducido. Entonces, ¿qué cosa es lo que se planteó? Si tú te ibas a la huelga, si te ibas a la huelga, el empresario podía tomar una medida en tu contra, botarte al trabajo o no pagarte por el día que no has trabajado. Billinghurst terminó planteando esto. Billinghurst planteó una ley que se llama el Reglamento General de Huelgas del año 1913, que ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué establecía el Reglamento General de Huelgas? Que si un tercio de los trabajadores de una empresa participaban de la huelga, entonces no se les podía ni despedir ni reducir sus salarios a quienes habían participado de la misma. Entonces, recuerda tú, profe, un tercio, la tercera parte, eso es mucho poco. Bueno, no es tanto, pero el movimiento obrero no llegaba ni a una tercera parte de todos los trabajadores. Desde el día que ellos convocaban huelga, ¿saben lo que hacían? Ellos se paraban en las esquinas ya de la empresa donde terminaban trabajando, y cuando los trabajadores más tranquilos iban a su chamba, ya los trabajadores sindicalizados le decían, ¿dónde vas? ¿Ya? ¿Dónde? Me voy a trabajar con mi padre, yo tengo que mantener a mi familia, yo no estoy en la como tú. Cholo, pero mira, acá dice una ley que si un tercio participamos, ¿ya? Entonces no va a terminar habiendo ningún tipo de represalia, no nos van a votar. Ahora, yo estoy peleando por tus derechos, tú no quieres pelear conmigo, yo te entiendo, compadre, pero por favor no me perjudiques. Si no quieres ir a la protesta porque piensas que te van a hacer daño, anda, vete a tu casa, ¿ya? Ve a tu esposa, mira a tus hijos, haz otros hijos, ¿ya? Pero no te quedes acá porque si no, o no voy a trabajar porque si no me vas a perjudicar. No te van a votar, yo te lo garantizo. Entonces, como ya estaba la ley, las huelgas comenzaron a crecer, ¿ya? Las huelgas comenzaron a multiplicarse. Eran cada vez más seguidas y cada vez en más empresas, y los empresarios estaban perdiendo plata. Y repito, y no podías hacer nada contra el trabajador porque la huelga era legal, de acuerdo al Reglamento General de Huelgas del año 13. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Entre las huelgas que se produjeron a nivel nacional, hubo una que fue especialmente importante, y fue la huelga de los trabajadores del muelle y Dársena del Callao. ¿Qué es eso? Los trabajadores del muelle del Callao son los que trabajan en el puerto. ¿Ya? ¿Cuál era su chamba? ¿Ya? ¿Cuál era su chamba? Su chamba era ser estibadores. Profesor, ¿qué cosa es estibador? Para quien no conoce el término. ¿Ya? En la actualidad, por ejemplo, cuando se tiene comercio internacional, a través del puerto llegan barcos, ¿ya? Llegan buques que vienen teniendo contenedores de acero con un montón de productos en su interior. Una grúa termina recogiendo estos contenedores y luego se terminan recogiendo los productos con maquinaria. Ahora todo está automatizado. En esa época no hay máquinas, ¿ya? En esa época no hay máquinas, así que todo terminaba siendo al hombro. Los estibadores eran los cargadores de los bultos que los terminaban llevando al hombro. De ellos depende el comercio internacional, porque ellos son los que suben al hombro, ¿ya? Los productos a los barcos para la exportación, y son los que descargan los productos de los barcos para la importación. Si es que los estibadores hacen una huelga de hombros caídos porque deciden no trabajar, el comercio internacional se paraliza y se paralizó. ¿Ya? Esa huelga de los trabajadores del muelle no duró un día ni dos, duró 18 días. Y el comercio internacional se paralizó, repito, durante todo ese tiempo. El presidente Billinghurst vio en eso un problema, porque al no haber comercio no hay ingresos para el Estado y el Estado pierde plata. Así que dicen, aguanta. A ver, trabajadores del muelle que están haciendo su huelga, ¿qué cosas quieren ustedes para paralizar su huelga? Dijeron, simple, señor, lo que nosotros queremos son las 8 horas de trabajo, como ley para nosotros. Y el gobierno de Billinghurst dijo, ya, mira, para ti nomás, a ustedes nomás. Las 8 horas solamente se va a terminar dando a ustedes, pero ya no perjudican más el comercio. Pero no le digamos, además queremos que lo que pasó a causa entre tú y yo. Ya, presidente, ¿cómo ocupes? Así que se dio por primera vez la ley de 8 horas de trabajo solo, únicamente para los trabajadores del muelle y de Dársena del Callao. Creo que cuando le dijeron no digas, ya, es como cuando tú le cuentas a un amigo lo que te ha pasado y le digas, no le digas a nadie, ¿para qué le dices? Lo peor, es como decirle, dile a todos, ¿ya? Un poquito más, un poquito en el face, ¿ya? Y esto es lo que terminó sucediendo. Su compañera plantea si esto es corrupción. No, es negociación política. Corrupción sería así, ¿ya? Corrupción sería así. Billinghurst le dice, por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? Mira, tú le vas a terminar quitando, ¿de qué te va a dar una ley para que tú le quites al empresario 50 millones de dólares? Pero siempre y cuando me pases a mí 20. ¿No? Ahí sí sería corrupción. Pero acá no, el presidente está dando una ley en favor de los obreros, ¿ya? Pero para un grupo de obreros, insisto, solo para un grupo, porque son los que están haciendo la protesta, ¿ya? Es como cuando, y esto te va a pasar en algún momento, ¿ya? Te va a pasar en algún momento.
por ejemplo, tú trabajas en una empresa y eres profesional, ¿no? ¿Ya? Entonces tú consideras de que el salario que te están pagando no es tanto como que tú quisieras. Entonces tú puedes ir a conversar directamente con el jefe de recursos humanos o el encargado del dueño y dices, ¿sabes qué? Sube el salario. Dicen que no, bacán. Yo veo de que yo y otros trabajadores más somos indispensables para esta empresa y todos consideramos que nuestro salario es muy bajo. Entonces nosotros nos organizamos y decimos, o nos dan nuestro aumento de salario o nos vamos todos. El empresario va a decir, ya mira, les pago a ustedes, pero no le hagan a los demás porque para ustedes más hay, para todos los demás no. ¿Ya? Esto pasa, ya esto pasa, pero regresando al caso de Billinghurst, Billinghurst solamente le da ese beneficio a los trabajadores del muelle para no perjudicar el comercio. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó a continuación? Lo que pasó a continuación es que los trabajadores de otras empresas y otros gremios se enteran del caso y van a decir, oh, ¿y por qué para ellos y no para mí? ¿Ya? ¿Qué hicieron ellos para tener las 8 horas de trabajo ya para poder obtener ese beneficio? Y todo el mundo dijo, oh, no, esos patos hicieron una huelga de 18 días, ¿no? Con eso presionaron al gobierno, ¿no? Entonces lo que van a decir los demás trabajadores es, claro, pues, si ellos hicieron 18 días, ¿qué va a salir? 25, ¿no? Las huelgas se multiplicaron y Billinghurst, que se apoyaba en los obreros, ¿ya? Como aliados para mantenerse en el poder, ahora pierde el control porque los obreros comienzan a hacer huelgas y huelgas y huelgas cada vez más numerosas y más continuas. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que, como dice ahí abajo, las huelgas se multiplicaron, perdiendo el control del movimiento obrero, que ya había Billinghurst como un problema porque no les estaba dando su derecho. Cuando Billinghurst perdió el poder, perdió el control, se le fue de las manos el movimiento obrero, y en ese momento la oligarquía, el partido civil, ya ven la oportunidad de poder recuperar el gobierno en sus manos. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Óscar R. Benavides. ¿Quién es Óscar R. Benavides? Pues Benavides terminaba siendo un general del ejército peruano que había destacado por haber enfrentado a Colombia en la batalla de la Pedrera, ya durante el primer gobierno de Leguía, no te olvides tú. Benavides, ya cuando acaba esa guerra contra Colombia, fue considerado como el general que defiende al Perú del enemigo externo. Y ahora Benavides se le comenzaba a decir que era el jefe que terminaba defendiendo al Perú del enemigo interno, que terminaban siendo los obreros y el caos precisamente de los sindicatos. ¿Ya? Era algo así como Billinghurst y su gente son los comunistas, ¿ya? Y ellos terminan siendo los defensores de la patria, el congresista Montoya, el congresista Palas y los militares que van a poner orden, ¿no? Algo así se terminó planteando. Precisamente ante la situación de que Billinghurst ha perdido respaldo de su grupo más cercano, que eran los obreros, Benavides aprovechó el momento y golpe de Estado. ¿Ya? Con su golpe de Estado, ¿ya? Su golpe de Estado, él va a tener el apoyo del Congreso que Billinghurst había terminado perdiendo. Él tenía el apoyo de los militares y sobre todo tenía el apoyo de la oligarquía. La llegada del gobierno de Benavides en realidad termina siendo ya un regreso al gobierno de la oligarquía civilista, ¿ya? De la oligarquía civilista, pero con la fachada precisamente de un gobierno militar como el de Benavides en ese momento. Ahora, ¿qué hizo Benavides? Benavides eliminó de ese artículo el reglamento general de huelgas. Las huelgas ya no eran legales. Como las huelgas ya no eran legales, entonces ya no podían haber protestas en las calles. Si se habían protestas, a la cárcel, diferente. Con eso se defendían los intereses de los empresarios. Ahora, ¿qué otros puntos más importantes hay durante el gobierno de Benavides? Número 2. Dice ahí se establece el régimen del papel moneda. ¿Cómo es eso el papel moneda? Los billetes. Mira, profesor, ¿no había billetes en el Perú? Mira, la única vez en que se comenzó a utilizar billetes como medio de transacción comercial fue durante la guerra contra Chile, que espero recuerdes. ¿Ya? Fue con un billete que se devaluó tremendamente llamado el Inca. La gente ya no confía en billetes, la gente prefería tener sus monedas que terminaban teniendo valor, porque eran de plata. ¿Ya? En cambio, el billete era papelito nada más. Pero Benavides estableció de que no se preocupen, el Perú tiene una economía estable y este billete va a poder servir para poder circular y comprar lo que quiera. La gente poco a poco le fue agarrando respeto, ¿ya? Respeto al papel moneda o al billete que circulaba en el país. Eso no es solamente el punto importante. Uno de los puntos más importantes de esta época termina siendo la apertura del canal de Panamá. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la apertura del canal de Panamá? Te explico. ¿Ya? Te explico. A ver, mira tú. Panamá era una provincia perteneciente al país de Colombia. ¿Ya?
Recuerden, ¿no? Panamá no era un país, como ahora. Panamá era una provincia perteneciente al país de Colombia. ¿Ya? Pero Panamá tenía una posición geográfica, estratégica. ¿Por qué? Porque Panamá terminaba siendo la zona más estrecha territorialmente entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, que quería tener un comercio más fluido con Europa, se da cuenta de esto. Los estados que están en la costa atlántica pueden cruzar el océano y llegar rápidamente a Europa teniendo un comercio fluido. Pero los países o los estados de Estados Unidos que están en la costa del Pacífico, si quieren llevar sus productos a Europa, tienen que hacerlo a través de vías ferroviarias que cruzan todo el país. Y si bien en Estados Unidos se han multiplicado las vías ferroviarias, pues no son tan largas, ya no son tan largas. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Con barco. ¿Y cómo llegaba el barco desde la zona de Europa Occidental o de América Occidental hacia el territorio europeo? Tenían que darle toda la vuelta a América, norte, centro y sur, estrecho de Magallanes, y avanzar por todo el Atlántico para llegar hasta Europa. Demasiado lejos, demasiado tiempo, muy costoso. Es así que encontraron Panamá y dijeron, uy, por ahí puedo terminar acortando la distancia para llegar más rápidamente a Europa desde Occidente. Entonces, ya Estados Unidos le dijo a Colombia, Colombia, tú tienes una provincia que se llama Panamá, te la compro, papá, te la compro, ¿ya? Así como le habían comprado Alaska a los rusos, le quisieron comprar Panamá a Colombia. Y Colombia le dijo, no, mira, sabes que esta es parte de mi territorio, de mi soberanía nacional, no te lo pienso vender, Estados Unidos, disculpa. Estados Unidos le dijo, ok, alright, don't problem, ya, don't problem. Pero lo que hicieron los norteamericanos fue irse a Panamá, ¿ya? A la población de Panamá, y le terminaron planteando a Panamá, te plantearé que tú tienes un gran potencial de desarrollo, ¿ya? Tú podrías progresar muchísimo, tienes un gran potencial comercial. El problema termina siendo que Colombia no termina permitiendo tu desarrollo, ¿ya? No termina permitiendo tu progreso. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Te sugiero de que tú te organices y te independices de Colombia para que puedas terminar teniendo un mayor avance. La respuesta de Panamá fue, ¿cómo podría ser ello? ¿Ya? Si Colombia, si nosotros somos parte de Colombia, Colombia no nos va a permitir que nosotros nos liberemos, tendríamos que pelear y armas no tenemos. Y Estados Unidos dijo, ¿para qué estoy yo? Aquí está tu padrino, tu padrino. Entonces Estados Unidos le dijo, yo te voy a terminar dando el apoyo económico y militar que tú desees para que te independices de Colombia y puedas progresar el continente. Acá, con apoyo norteamericano, Panamá se independiza de Colombia. Cuando Panamá se independiza de Colombia, primero Colombia se molestó, porque sabe que Estados Unidos está detrás de todo esto, y Colombia, escucha, rompió sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. No quiero saber nada con ellos, ya se peleó con ellos, ya se peleó con ellos. Y a Estados Unidos en ese momento no le interesaba, ya luego intentará solucionarlo. El segundo caso, es que una vez que Panamá celebraba su independencia, ya con respecto a Colombia, aparecen los norteamericanos y los norteamericanos le van a decir a Panamá. Panamá le dice, oh, mira, están nuestros amigos los gringos, vengan acá a celebrar. No, celebrar no, págame lo que me debes. ¿Ya? Y Panamá le dice, compadre, ¿por cómo te va a pagar si recién me acabo de independizar? Recién me voy a organizar. No me interesa, ya no me interesa. Si no tienes plata, tú ya sabes cómo me vas a pagar. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo aguanta? ¿Qué estás hablando? ¿Ya? ¿Qué estás hablando? ¿Ya? A lo que me estoy refiriendo no es a como tú piensas pagar. ¿Ya? Lo que Estados Unidos le dice a Panamá es, quiero que me des el estrecho. O sea, la zona estrecha entre la zona atlántica y el océano Pacífico para poder construir un canal, ¿ya? Un canal que permite el paso de embarcaciones desde el Pacífico al Atlántico para tener comercio con Europa. Eso es lo que me estoy refiriendo, ¿ya? Eso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Desde años previos ya se había terminado estableciendo la independencia de Panamá, la construcción del canal, y en el gobierno de Benavides se apertura el canal de Panamá. ¿Por qué importante? ¿Por qué es importante ese dato que te vengo comentando? Porque recuerda que Perú, cuando quería tener comercio con Europa, ¿qué tenía que hacer? Igual que lo que renegaba Estados Unidos, darle toda la vuelta a Sudamérica para poder llegar hasta Europa, ¿ya? Pero ahora, gracias al canal de Panamá, que está al norte de nosotros, se iba por Panamá, pagaba precisamente por el paso por ahí y ya estaba en el Atlántico. Y eso agilizaba nuestra actividad comercial. Punto importante para ello. Un dato más. Estalló la Primera Guerra Mundial. A mí me encanta decir de que Benavides termina siendo el anticristo, porque cada vez que Oscar R. Benavides fue presidente, hubo guerras mundiales.
¿ya? Y en este periodo se produce la Primera Guerra Mundial. El Perú no tiene nada que ver con la Guerra Mundial, por si acaso, no es que nosotros la promovamos, pero, repito, siempre se produce en la época de Benavides. ¿Qué es lo importante? ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que cuando hay grandes conflictos internacionales, países como el Perú se van a terminar viendo beneficiados. Y se van a terminar viendo beneficiados porque ya se van a terminar viendo beneficiados porque los países en conflicto van a requerir materias primas, ¿ya? Materias primas. Algodón y lana para hacer uniformes. A ver, me están preguntando por interno. Claro, las materias primas, ¿ya? La prima siempre es importante. Algodón y lana para hacer uniformes, alimentos para enlatarlos y que los coman precisamente los militares en el conflicto, metales para poder hacer armamento. Entonces, profesor, me está diciendo que con Benavides la situación económica del Perú mejoró producto del inicio de la Primera Guerra Mundial. Te diré que no, ya, te diré que no. Se inicia, estalló la Primera Guerra Mundial, pero con Benavides no nos fue muy bien. ¿Por qué? ¿Ya? Por lo que le decía la clase anterior y lo que les dije al principio de su parte. ¿Ya? Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, o cuando, recuerden que decía esto, el Perú depende económicamente de Inglaterra hasta 1914 y luego progresivamente a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, recuerden que Inglaterra va a terminar agarrando su dinero y terminar financiando su presencia en la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces, en este contexto hubo un hecho muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Inglaterra, entre el año 14 y el año 15, comienza a retirar sus inversiones. Y muchas de las empresas comienzan a quebrar. Gente se queda sin trabajo y comienzan a haber problemas económicos. Entonces, hubo un primer año de traspiés. Y justo eso es durante la época de gobierno del presidente Benavides. Para terminar con Benavides, un dato más a tomar en consideración que no hay que olvidar, ¿ya? Como se están viendo empresas inglesas del territorio peruano, ¿ya? Una de esas empresas inglesas, ¿ya? O los empresarios ingleses que deciden retirarse, termina siendo la London Pacific, empresa petrolera que explotaba este recurso en la zona de Tanara, en la Brea y Parinas, ¿ya? Cuando ellos deciden retirar sus inversiones, una empresa norteamericana decide comprar a la London Pacific, decide explotar el petróleo en la zona de la Brea y Parinas, y esa empresa era ni más ni menos que la Standard Oil of New Jersey. La Standard Oil era la empresa petrolera más grande de los Estados Unidos y del mundo, Y le dice a la London, yo te compro esta empresa para explotar el petróleo de Tanara. Bacán. Hasta ahí la transacción comercial entre ellos, entre empresarios privados, no venía generando más problemas con el país. El problema fue esto. Benavides le termina diciendo a la Standard Oil, muy bien, tú acabas de comprar las máquinas de la London Pacific, tienes el derecho de terminar explotando el petróleo en la región, pero recuerda que no solamente puedes terminar beneficiándote de los activos, que es la empresa, sino también de los pasivos, que es la deuda, que es la deuda que ellos nos terminan teniendo al Estado peruano. Entonces, mientras que tú no me pagues la deuda, entonces no puedes terminar trabajando en el territorio nacional. Bueno, todo hasta ahí era bacán, ¿ya? Todo hasta ahí era bacán, ¿ya? Un momentito, muchachos. Dame 15 segundos para moverme a otro lugar. Un momentito. Ya regresé. Entonces te decía, el Estado peruano le dijo al Standard Oil, bacán, compadre, explota mi petróleo, yo no tengo ningún problema, pero me tienes que pagar la deuda que la London Pacific le tiene al Estado peruano por una serie de impuestos que no nos ha pagado. La Standard Oil, repito, una de las empresas más poderosas del mundo, la dice el Estado peruano, mira papi, no te preocupes, yo te voy a terminar pagando la deuda que yo te tenía y te va a dar tu propinón, ya, aparte, no te preocupes. Bueno, pero del dicho al hecho hay mucha distancia, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Standard Oil, miserable, que es lo único que se le puede terminar diciendo, terminó buscando una forma legal de no pagarles impuesto al Perú.
¿Cuál fue esa forma legal? La Standard Oil, que había comprado la London Pacific, repito, con los activos y los pasivos, con las máquinas, el petróleo y las deudas que tenía, terminó creando una tercera empresa llamada International Petroleum Company, ¿ya? La IPC, como dice por acá, la International Petroleum Company. ¿Qué cosa es lo que hacía la IPC? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que dijo la IPC? Bueno, la IPC fue creada ya por la Standard Oil para explotar exclusivamente el petróleo del Perú. Cuando la IPC intenta explotar el petróleo del Perú durante este periodo, el gobierno peruano le dice, oh, aguanta, aguanta. Ya, a ver, ¿tú, ya, quién eres? Sí, también estoy escuchando la vez. Me va a mover de nuevo, ¿ya? Porque están haciendo unas cosas. A ver, vamos a ver si cerrando la luz. Ahí siguen escuchando el ruido, por favor, díganme, ya, para poder cambiarme o no. ¿Se sigue escuchando el ruido? Sí se escucha, vamos a movernos. Vamos a pensar a dónde estaba. Ya se fue el ruido. De esta manera, vamos a mover. Ya regresé. Espero que acá haya menos ruido. ¿Ya? Estoy encerrado ahí en un rincón de la casa bajo la cama. Ya. Entonces, muchachos, te decía, la IPC llegó bien bacán porque ella había comprado, repito, ya, insisto, para donde me quedé. La Standard Oil ya compró la London Pacific, pero el gobierno peruano le dijo, le dijo, bueno, tú vas a terminar con Standard Oil, le dijo me estoy componiendo, retorno, ya. La London Pacific era la empresa inglesa que explotaba el petróleo, vino al Standard Oil norteamericano y la compró. Pero el gobierno peruano le dijo, tú podrás trabajar siempre y cuando pagues la deuda tributaria que la London Pacific no tenía. ¿Ya? Hasta ahí todo bacán. La Standard Oil dijo, yo voy a pagar, pero luego terminó creando una tercera empresa llamada International Petroleum Company. Y con esta empresa se hizo el contrato para que ella solamente se encargue de la explotación, mientras que el estándar pagaría la deuda. ¿Ya? La IPC, por lo tanto, con ese resguardo documental, llegó al Perú y le dijo, ¿sabes qué? Yo vengo a explotar el petróleo de Tagalo. Y el gobierno de Benavides le dijo, bacán, ¿y dónde está la deuda que me terminan teniendo? Y la IPC dijo, disculpa, yo no tengo ninguna deuda. Yo me llamo International Petroleum Company. Quien te debe plata el Standard Oil y ya verás tú con él cuándo te va a pagar. Ese no es mi problema. Yo vengo solamente con el petróleo. Pero le dijo, oh, tú eres loco, ya eso no es así. Si él te ha terminado haciendo firmar un contrato ilegal, ese es tu problema con él. Aquí nadie me trabaja hasta que no me termine pagando la deuda tributaria. Y comenzó, como dice acá en el quinto punto, una serie de problemas legales con la IPC. Porque la IPC insistía en que no tenían por qué pagar nada y solamente venían a explotar el petróleo, y nosotros insistíamos que sí nos tenían que pagar. Y comenzaron juicios de juicios de juicios entre el Estado peruano y la IPC, desde Benavides en adelante. En todos los juicios a nivel nacional, ¿ya? En los juzgados a nivel nacional, se le daba la razón al Estado peruano. La IPC no puede trabajar si se no paga primero la deuda. Y la IPC apelaba, apelaba, apelaba y apelaba. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa fue lo que sucedió a continuación? Bueno, lo que sucedió a continuación es que en 1922 recién se va a terminar resolviendo ese problema a través del gobierno de Leguía en el Oncenio. Que ya veremos en su momento, en la próxima clase, qué cosa fue lo que sucedió. ¿Ya? Hay que decirlo ahorita porque está muy ligado a cómo funciona el gobierno de Leguía durante el Oncenio en esa época. Siguiente caso, ya, siguiente caso. Benavides había dicho desde el principio que no tenía la intención de quedarse en el gobierno. Él era un gobernante transitorio que iba a terminar convocando un proceso electoral para que se termine estableciendo un gobierno democráticamente electo. En castellano sacar a Bildu para que entre en el partido civil. Esa era la realidad.
de este periodo. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, para el año 15, ya para el año 15 se va a terminar convocando una junta de gobierno, como dice ahí, una junta de gobierno en 1914, para terminar convocando elecciones presidenciales para el año 15. Y en las elecciones presidenciales, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial a nivel internacional, el Partido Civil lanza como candidato por segunda vez a José Pardo y Barreda. ¿Ya? José Pardo y Barreda. Bueno, José Pardo y Barreda va a terminar siendo un caso especialmente importante. ¿Ya? Y te explico por qué. Porque cuando él llega al gobierno, la situación económica ya se había estabilizado. Un montón de empresas inglesas se habían vendido, un montón de empresarios norteamericanos habían terminado comprando, nuestras exportaciones estaban yendo hacia los Estados Unidos. El Perú, repito, vendía lana de algodón, Estados Unidos lo transformaba en uniforme, se lo vendía a los aliados. El Perú vendía alimentos, Estados Unidos lo enlataba, se lo vendía a los aliados. Estados Unidos terminaba comprando de nosotros hierro, hacía armas y se lo vendía a los aliados. Ahora, ¿qué pasó en ese contexto? Uy, lo que va a terminar pasando es sumamente interesante porque se incrementan las exportaciones de nuestras materias primas por la demanda que tiene Estados Unidos. Como Estados Unidos dice, véndanme, acá en el Perú, personas, empresarios, van a terminar haciendo empresas para satisfacer la demanda de los Estados Unidos. Y como se aperturan varias empresas, se generan varios puestos de trabajo. Y como se aperturan varias empresas, si tienen plata, el Estado les va a cobrar más impuestos. O sea, todo el mundo gana, eso es a donde quiero llegar. Gana la gente que tiene chamba, gana el empresario que pone una empresa, gana el Estado que cobra tributos. La situación comienza a ir muy bien y además Estados Unidos pagaba por precio de mercado. ¿Qué significa eso? Como había una gran demanda internacional, por ejemplo, de azúcar, ¿ya? Si el precio del azúcar antes de la guerra terminaba siendo 3 soles, como ahora había una gran demanda para la guerra, el precio del azúcar ya no valía 3, pasaba a valer 5, pasaba a valer 8, pasaba a valer 12, pasaba a valer 15. Estados Unidos pagaba lo que el mercado pedía. Y los empresarios peruanos se van a terminar llenando los bolsillos de dinero. Los grandes hacendados en la costa, los gamonales, los dueños de ganado, se van a terminar llenando de plata. Pero también tienes que tomar en cuenta algo, ¿ya? No todo va a ser felicidad, no todos ganan. Cuando alguien gana, otro pierde. A ese es el que tú te tienes que poner a pensar. Si alguien gana, otro pierde. Entonces, ¿quién va a ganar y quién va a perder? Veamos poco a poco, ¿ya? Precisamente para poder hablar de quién pierde, vámonos a la siguiente diapositiva. El levantamiento de Runimaki, ¿ya? El levantamiento de Runimaki. Y acá comenzamos a ver un caso, porque en esta época se van a terminar produciendo una serie de levantamientos sociales en Puno, pero en gran cantidad, en gran cantidad. En Azángaro, Huancané, Ilave, Puno, ya Puno, y La Rinconada, y varios otros lugares, precisamente en la zona puneña, se producen levantamientos. ¿Por qué? ¿Ya? A ver, voy a escarbar un poco en tu memoria. Ya voy a escarbar un poco en tu memoria, y me voy a terminar yendo la semana, creo que 5 o 6 de avance, ya de avance, hace casi 20 semanas atrás, ya, del curso de Historia del Perú. Pregunta, ¿cuál era la principal actividad económica de la cultura tiahuanaco? A ver, respóndeme tú. ¿Cuál era la principal actividad económica de la cultura tiahuanaco? A ver, los que están atentos en clase, ¿cuál era la principal actividad económica de la cultura tiahuanaco? A ver, tengo una respuesta. Por ahí 34 muchachos, muchachas en sala. Tengo dos respuestas de 34. Significa que los otros 32 o no están en clase, o no se acuerdan, o no están estudiando, o no están repasando. Repito lo de siempre, ¿eh? Yo no voy a postular, vas a postular tú. La información yo te la di, tú tienes que estar repasando. Alternativa, me dicen, pero ¿por qué las alternativas? Ya, esa es una mala costumbre. Tú tienes que, cuando veas una pregunta, tú tienes que tener la respuesta en la cabeza. La respuesta termina siendo la ganadería, ¿ya? De camellos andinos. Es su principal actividad económica. Recuerda el chat P, Pucarate, Guanaco y Aymaras tienen como principal actividad económica la ganadería. Del ganado, que son llamas, alpacas y cuñas, ¿qué cosa se saca? Bueno, se saca carne, pero se va a hacer charqui, sí, pero principalmente se saca lana, ya, para la producción de tejidos. Precisamente, como le dije hace un rato, lana y algodón sirven para poder hacer uniformes, ya, para las personas que están peleando en plena guerra. Entonces, acá había una cuestión que era especial. Como el precio de la lana crece, ¿ya? Para poder hacer uniformes, los ganaderos, los grandes ganaderos de la zona de Puno,
van a terminar teniendo muchas ganancias, pero quieren ganar más. Entonces, ¿qué cosa es lo que hicieron? Para tener más ganado, terminaron tomando más terrenos de la zona del Altiplano. Pero tomar más terrenos de pastos, de ichu, para poder criar su ganado, le quitaban terrenos para que el pequeño pastor también termine haciendo, alimentando su ganado y ganar plata durante este periodo. Así que los grandes ganaderos se aprovecharon por el precio de la lana, aumentando sus terrenos, y los pequeños criadores se vieron perjudicados y por eso van a aparecer un montón de protestas. ¿Ya? Las protestas tienen como causa, como dice ahí, la expansión de las haciendas latifundistas con apoyo del Estado, porque estamos en la República Aristocrática. Se hizo leyes para que ellos puedan tomar más terrenos y los pequeños pastores se vieron perjudicados. ¿Por qué se terminó? ¿Por qué tomaron tantas tierras ahora? Por el alza del precio de la lana, porque querían ganar más dinero. A esto tienes que sumarle que no era la primera vez que se abusaba de ellos. Esto había sido una cuestión permanente desde la colonia, la república y más con la república aristocrática, y más porque no le dejaban ganar. ¿Ya? En este momento los pequeños pastores no se estaban ganando los grandes ganaderos. Y esto terminó generando una tremenda protesta social. Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ya, que se hizo llamar como Rumi Maki, ya, como Rumi Maki Puño de Piedra, ya, que era congresista de la República en Lima, terminó yéndose a Puno y terminó planteando la creación de un Estado federal indígena en la zona de Puno, ya, intentando separarse del Perú, promoviendo un movimiento, un levantamiento social muy fuerte en la zona de Huancané, en Puno, ya, en la zona de Huancané, en Puno. Esta protesta, ya, es la rebelión de Rumi Maki, es una de las varias que terminaron produciéndose durante este periodo, que al final terminó siendo aplastada ya violentamente por parte del ejército. Pero que, insisto, terminó siendo una muestra de la crisis social y política que terminaba sucediendo durante este periodo, que no se resolvió acá por completo. Teodomiro Gutiérrez Cuevas fue llevado a la cárcel y luego desapareció. No se sabe si lo asesinaron o no. Pero la cuestión está en que este terminó siendo un punto de partida para múltiples protestas en la zona de Puno posteriormente. ¿Ya? A ver, ¿qué más a tomar en cuenta? Eso es lo que pasaba, repito. Hay sectores que se benefician con las exportaciones y otros que van a verse perjudicados y por eso las protestas sociales existentes como la de Tupac. La otra cuestión, también hablando precisamente del tema de la guerra, es que, como te dije, el hacendado azucarero de la costa norte y el hacendado algodonero de la costa sur se van a tremendamente beneficiar por la exportación a altos precios de sus productos. Pero ponte a pensar como un empresario azucarero. Yo soy dueño de 1000 hectáreas de tierras de cultivo de azúcar. ¿Ya? Antes en esas tierras yo cultivaba azúcar, pero también terminaba cultivando papas, camotes, maíz, zanahorias. Que esto también se puede vender en el mercado interno, la gente lo compra y yo sigo ganando plata. Pero ahora, mientras que un kilo de choclo, un kilo de maíz termina costando 2 soles, ¿ya? El kilo de azúcar terminó pasando de 5 soles a 40. De 5 soles a 40. Yo, empresario, ¿qué prefiero cultivar? ¿Choclo o azúcar? Y la respuesta es muy simple. El empresario prefiere cultivar azúcar. Como el azúcar tenía un precio tan alto, los empresarios, los hacendados, cultivaron al 100% su producción de azúcar en el norte y algodón en el sur. Ya, profesor, ¿y cuál es el problema? El empresario le va muy bien. Sí, pero como no se está produciendo alimentos ya que la gente consume en su día a día de manera tradicional, ¿qué pasó entonces? Bueno, lo que va a terminar pasando es simple. Ya, si los alimentos escasean en su producción, entonces el precio de los alimentos va a terminar subiendo, ¿ya? Subiendo. Y cuando sube el precio de los alimentos, ¿quién es el que se perjudica? El pueblo, porque no tiene cómo terminar comprando. Y ese terminó siendo otro gran problema en la época. ¿Ya? La gente podía tener chamba, pero los salarios no alcanzaban porque los precios de los productos se venían encareciendo. ¿Ya? Uno, porque mucho se vendía al extranjero y porque los productos de pan y de alimentos básicos terminaron escaseando en el mercado nacional. Y ese terminaba siendo otro problema. ¿Qué otro punto podemos ver durante la época del gobierno de Pardo? Todo relacionado a la guerra mundial. Durante la guerra mundial, profe, ¿el Perú le declaró la guerra a alguien? Y la respuesta es no. El Perú se convierte en un país neutral. El Perú no le declara la guerra ni a los aliados ni a los imperios centrales. ¿Ya? Pero evidentemente el Perú va a tener una posición más pro-norteamericana. ¿Ya? El Perú lo que hizo fue lo siguiente. En el año 1918, en el año en el año 1918, se termina estableciendo la ruptura de relaciones con el Imperio Alemán, ya cuando la guerra ya estaba por acabar.
Pero te explico, no le declaramos la guerra a Alemania, simplemente votamos a su embajador y terminamos trayendo al nuestro de Alemania. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial, no sé si ya llegaron ahí. ¿En qué tema están en Historia Universal ahorita, muchachos? Ubíquenme, por favor. ¿En qué tema están en Historia Universal? A ver, a ver, a ver. ¿En qué tema están en Historia Universal? Sí, ya están en la Primera Guerra Mundial. Acá, la Revolución Rusa. Ya pasaron la Primera Guerra Mundial, entonces. Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, recuerda que una de las acciones de la guerra termina siendo el llamado bloqueo submarino. Pero lo habían visto, ¿ya? El bloqueo submarino que hizo Alemania, Alemania rodeó Inglaterra y terminó bloqueando el Océano Atlántico. De tal manera que si alguna embarcación quería entrar a Europa o a Inglaterra, ya tenía que recibir permiso alemán, ¿ya? Permiso alemán. Si no tenía permiso, te podía hundir tu barco. Y recuerda que Estados Unidos o Alemania le hunde barcos a todos los países del mundo, menos a los Estados Unidos. ¿Ya? Menos a los Estados Unidos, porque no me mientas, porque yo he escuchado de la embarcación Lusitania. Sí, pero la embarcación Lusitania es una embarcación inglesa, en donde hay tripulantes norteamericanos. Si no mueren norteamericanos, Estados Unidos va a utilizar esto como pretexto para entrar al conflicto. Pero, insisto, Alemania le ha hundido barcos a casi todos los países del mundo que quisieron tener comercio con Inglaterra. A nosotros nos hunde un barco en la que vendíamos salitre llamada como la embarcación Lordon. ¿Ya? Lordon. Cuando se termina produciendo este hundimiento, ¿ya? Cuando se termina produciendo este hundimiento, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que pasó? El Perú le exigió a Alemania que nos pida perdón y Alemania no lo hizo, se olvidó de nosotros. Entonces el Perú dijo, no me pide perdón, entonces yo voto como embajador porque no me está reconociendo a mí como un Estado serio. Insisto, no le declaramos la guerra, pero nos pusimos altaneros. Altaneros fue una Alemania que ya estaba prácticamente derrotada. O sea, cuando ya lo vimos en el suelo, que Estados Unidos y Inglaterra le están agarrando a puñetes y a patadas, nosotros también aparecimos y le metimos una patadita chica. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Todo esto estaba bien, repito, económicamente, mientras que se establecía ya la Primera Guerra Mundial. Pregunta, a ver, muchachos, ¿ya? ¿En qué año acaba la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? Dime tú, ¿en qué año acaba la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿en qué año acaba la Primera Guerra Mundial? Ahí me están respondiendo, ¿ya? En el 1919 me termina diciendo México, ¿ya? Ya, en 1919, ¿ya? A ver, me termina diciendo también por acá, 1918, ya duraron 5 años. ¿Cuál es la respuesta? ¿1918 o 1919? ¿Cuál de los dos años es el correcto? ¿Cuándo acaba la Primera Guerra Mundial? ¿1918 o 1919? Y la respuesta es que las dos fechas son correctas. En 1918 la guerra acaba militarmente con la derrota alemana en la segunda batalla de Marne, ¿ya? Pero diplomáticamente la guerra acaba en 1919 con la firma del Tratado de Versalles, ¿ok? O sea, las dos fechas tienen su interpretación, ¿ya? Pero es lo que vamos a llevar a moverme desinteladamente. Vamos a ver si acá se puede ver mejor. En 1918 acaba militarmente la Primera Guerra Mundial y en 1919 acaba diplomáticamente con la firma del Tratado de Versalles. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando acaba militarmente la Guerra Mundial en el 18, la situación económica, o sea, el mundo podía estar en paz, pero la situación económica se vio perjudicada. Y te explico por qué. El Perú durante la guerra exportó una inmensa cantidad de materias primas. Ahora que ya no hay guerra, entonces Estados Unidos no tiene por qué comprar tanto y nosotros no podemos vender mucho. Las empresas que surgieron durante este periodo, a ver, ¿dónde se me da? Mejor se me muy oscuro en todos lados. Las empresas que surgieron durante este periodo simplemente van a terminar cerrándose, ¿ya? Porque ya no estaba Estados Unidos comprando tantos productos como antes, ¿ya? Como antes. Y lo segundo a tomar en consideración, ¿ya? Es que si las empresas que se aperturaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial se cerraron, entonces los trabajadores que estaban en ellas se quedaron sin chamba, ya se quedaron sin chamba. Entonces, no es que entramos a una crisis, ¿ya? No es que entramos a una crisis económica. Lo que hay que tomar en consideración es que todo volvió a su estado normal, ¿ya? A su estado normal. Yo te pongo un ejemplo, ¿ya?
supongamos, ya a ver muchachos, si alguno de ustedes tiene esta realidad, que tu papá tiene un trabajo relativamente bueno y te termina dando una propina semanal para que tú puedas comprar las cosas que quieras y salir a donde desees, ¿ya? Y termina dando una propina semanal de 50 soles, ¿ya? Recuerden, ¿eh? ¿Ya? Te da una propina ya semanal de 50 soles, ya de 50 soles. Ahora, profesor, ¿y eso qué significa? ¿Ya qué significa? De que, bueno, tú con tus 50 soles puedes terminar, no sé, pues comprando las golosinas que quieras, puedes terminar yendo al cine, puedes salir con algún amiguito o amiguita a comer un Kentucky, no sé, ya, porque tienes 50 soles. Pero supongamos que ahora tu papá tiene una mejor chamba todavía, ¿ya? Y termina ganando 10 veces más de lo que gana ahora y ya no te paga o ya no te da una propina de 50 soles, sino una propina semanal de 200 soles semanales. Qué rico, si con 50 estaba bien, con 200 soles estoy excelente. Ya hasta me puedo terminar yendo de viaje el fin de semana a Luna Guaná, Cañeta, donde quiera. Porque claro, arriba hay platita, platita, ¿ya? Y las chicas te van a hacer caso por fin, ¿ya? Pero supongamos que esta chamba donde estaba tu viejo, donde terminó trabajando durante 3 o 4 años, lamentablemente luego acabó. La empresa cerró y tu papá va a terminar entrando a otro trabajo donde su salario no es tan bueno como el que tuvo en este momento de gran bonanza, pero tampoco era como el anterior. De tal manera que ahora ya no te puede dar 200 soles de propina, pero te puede dar 70. Ya te puede dar 70. Profe, aguanta, estoy perdiendo, pues. Antes tenía 200 y ahora tengo 70. Sí, pero tienes que poner todo en perspectiva. Antes tenía 50, llegaste a 200 y ahora bajaste a 70. Estás mucho mejor que en el primer instante, pero no tan bien como en el momento de mayor apogeo o auge. Es así que es lo que le pasó al Perú y al mundo durante este periodo. Repito, las exportaciones se paralizan por el fin de la guerra, ya por el fin de la guerra, muchas empresas cierran, mucha gente se queda sin chamba, y la gente termina viendo ya cómo es que la situación de la guerra nos había mantenido. Repito, la gente no tiene trabajo, los alimentos terminan creciendo, los salarios son escasos, y la gente le va a echar la culpa a quién. Profe, la culminación de la guerra mundial. No, la gente le echa la culpa, como siempre, al presidente de turno. ¿Quién tiene la culpa de toda esta crisis? Pardo tiene la culpa. Ya, Pardo tiene la culpa. Pues en ese momento comienzan a aparecer un montón de protestas. Profe, una preguntita. ¿Por qué la gente no protestaba durante la guerra? ¿Porque les sobraba la plata? No. Hay que tomar en cuenta otro dato, ¿eh? Términos económicos, muchachos y muchachas, ¿ya? Condiciones económicas. Mira tú, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Perú vende un montón de materias primas a los Estados Unidos, recuerden que al entrar mucho dólar al mercado nacional, se devalúa la moneda. Podías comprar menos alimentos que antes. Tú tenías un salario, pero podías comprar menos, pero tenías un salario. Y trabajabas 10, 12 horas al día, así que no había tiempo para protestar, porque terminabas de trabajar cansado, con lo que tenías que ver cómo mantener a tu familia. Y si puedes, trabajar en 2 o 3 lugares a la vez, ¿ya? Eso es lo que terminaba sucediendo durante este periodo. Pero, ¿qué más pasó? ¿Ya? ¿Qué más pasó? Otro punto que debemos considerar, ¿ya? Otro punto que debemos considerar durante esta época es que al producirse toda esta condición, ¿ya? Cuando la gente se queda sin chamba, pues ahora las condiciones económicas no son nada buenas y por lo tanto ahora sí van a poder protestar porque tienen tiempo. ¿Qué es lo que terminaban pidiendo los trabajadores que protestaban? Lo que terminaban pidiendo, ahora sí, con mayor fuerza, con mayor exigencia, eran las 8 horas de jornada laboral al día. ¿Ya? Eso es lo que terminaban exigiendo. Y planteaban esto, ¿por qué 8 horas? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 6? ¿Por qué 8? ¿Ya? Lo que ellos terminaban planteando era dividir el día en 3 partes. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio. El ocio implica 8 horas para poder estudiar, 8 horas para poder estar con mi familia, 8 horas para poder hacer lo que a mí se me plazca, ¿ya? El tiempo dividido en 3. Descanso, trabajo y ocio, ¿ya? Esa era la propuesta. Y no era una propuesta, como ya te he dicho antes, solo peruana, era una propuesta a nivel internacional. En ese sentido, repito, el gobierno de Pardo, al darse cuenta que ¿ya? La crisis económica es muy dura, que las protestas son cada vez más fuertes, y que el levantamiento en Puno, el de Rumimaki, era muy duro, y que las protestas de los obreros por las 8 horas era mayor, se dio cuenta de algo. Y recuerden los conceptos. Durante la República Aristocrática se terminó buscando callar las protestas sociales. ¿Qué te había dicho? Se protesta de los campesinos, de los obreros, que el hacendado, el gamonal, vea qué hace. O negocio, le mete golpe, pero la cuestión es que
parezca que no existe protesta alguna y que estamos en el país de las maravillas. Ahora ya no se pudo controlar más. Las protestas eran grandes, la crisis económica era dura, la gente comenzó a exigir en las calles, ¿qué cosa? Que Pardo salga del gobierno, ¿verdad? Que Pardo salga del gobierno. Y en ese momento, cuando ya la voz era muy fuerte, Pardo dijo, vamos a controlar a la población, vamos a tomar una medida popular para que la gente se calle. ¿Y cuál fue esa medida popular? Las 8 horas de jornada laboral a nivel nacional. A nivel nacional. Para hombres y para mujeres. ¿Ya? 8 horas al día de trabajo y descanso dominical. Es una pregunta. Si yo termino trabajando en un restaurante, como ahora, ¿ya? Y me hacen trabajar el domingo, de acuerdo a ley, ¿ya? De acuerdo a ley, te tienen que terminar pagando doble. Si tú trabajas domingo, pagas, ganas doble. Si tú terminas teniendo horas extras, por cada hora extra, por ejemplo, si tu hora de trabajo termina siendo 10 soles la hora, por la hora 9, por la hora extra, te tienen que pagar 20. Y si terminas sobrepasando la hora 12, te tienen que pagar triple. Ese termina siendo, por lo menos en la ley, pero en el Perú todo el mundo trabaja de manera informal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eso es lo que se hizo durante el gobierno de Pardo. Los obreros contentos, hubo una medida más, ¿ya? Se estableció que el 13% de las tierras de cultivo obligatoriamente sean usadas para productos de alimentos, de la canasta básica, alimentos de pan llevar. Es decir, ya no como en la guerra, que el 100% de las tierras fue para producir azúcar. Ahora, obligatoriamente el 13% de esas tierras tenían que servir para cultivar papas, maíz, manzanas, yucas, lo que sea, ya, pero alimentos. Se estableció ese tipo de medidas. Además se estableció la libertad de cultos, ¿ya? La libertad de cultos. La gente podía profesar la religión que quisiera. Es decir, hasta ese momento tú tenías que ser obligatoriamente católico. La educación en las escuelas seguía siendo católica, ¿ya? Pero a pesar de eso tú podías ser luterano, calvinista, protestante, evangelista, lo que quieras, ¿ya? Lo que quieras. Ahora, vuelvo a insistir, ¿ya? Vuelvo a insistir. Dice acá también, se reglamenta el trabajo de las mujeres, algo que les había dicho la vez pasada. Si tú eras mujer y trabajabas y estabas embarazada 1 mes antes, 2 meses después del parto, no trabajas, igual te van a terminar pagando. Y en el trabajo donde habían menores de edad, se termina estableciendo una cantidad menor de horas de trabajo y la obligación de darles acceso a la educación. Fueron varias medidas sociales que hace Pardo, pero insisto, no porque Pardo las quiera, ¿no? Sino porque Pardo las va a terminar haciendo por la situación socioeconómica que venía produciéndose, las protestas que eran muy fuertes. Insisto, mucha gente decía, hay que darle un golpe de Estado a Pardo, hay que sacar a este pata del gobierno. Pero también mucha gente dijo, ¿pero para qué? ¿Ya para qué? Ya estamos en 1919, o sea, el gobierno de Pardo acaba dentro de poquito. Lo que hay que buscar es que no solamente Pardo no gobierne, sino que no gobierne alguien del Partido Civil. El Partido Civil ha gobernado los últimos 20 años y miren la situación en la que nos encontramos. Es necesario un recambio, ¿ya? Pero dentro de esta necesidad de recambio, dentro de esta propuesta de recambio, aparece algo que también es novedoso. Ese algo que también es novedoso, es algo que también es novedoso, ahora sí es algo que también es novedoso, termina haciendo qué cosa, ¿ya? Que la gente comenzó a pedir un poco más de prudencia, que el próximo presidente de la República del Perú termine siendo alguien que no fue del Partido Civil, ya, que no fue de experiencia como presidente de la República sin ser, ¿quién tenía experiencia como presidente de la República sin ser parte del Partido Civil que ha gobernado los últimos 20 años? Entonces había 3 propuestas, ¿ya? 3 posibilidades. Posibilidad número uno terminaba siendo Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? El problema es que Andrés Avelino Cáceres estaba bien, ¿ya? Así que la gente decía, no, este pata no va a durar mucho tiempo en el poder. El otro era Guillermo Billinghurst, ¿ya? Pero la gente recordaba que durante Billinghurst hubieron muchas protestas, muchas huelgas, problemas económicos. Justo Velilla, quien había renunciado al Partido Civil, quien es más se había ido a vivir a los Estados Unidos, ¿ya? Expulsado por parte del gobierno de Billinghurst, ¿ya? Y por lo tanto era una posibilidad, ¿ya? En el gobierno. Es así que Leguía va a terminar siendo el candidato, ya que ganará las elecciones en 1919, pero eso ya lo veremos en la próxima clase, que tenemos que ver el tema de Leguía. Entonces, hasta ahí hemos avanzado lo que nos corresponde, está siendo las preguntas dirigidas ya que nos corresponden esta semana. ¿Ya?
A ver, vamos a trabajar las preguntas dirigidas. Esperemos un momento a que cargue el material. Un momentito, por favor. A ver. Sí, ¿no? Las cargas que lo son. Muchachos, si tienen alguna pregunta por el momento, láncela, láncela. A menos que todo el mundo termine considerando que yo soy un super genio de la historia y todo el mundo me entiende, o no estás en clase. ¿Ya? A ver, vamos a responder las dirigidas. A ver, si está viendo la dirigida, muchachos, en tu pantalla, confírenme, por favor, para poder trabajar con tranquilidad. Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, bacán. Entonces vamos a observar esto por acá. ¿Ya? A ver, dice, pregunta número 1. ¿Ya? Pregunta número 1. Dice, perfecto, sí se ve. Dice, los amotinados sacaron a Leguía hacia la calle y lo pasearon por el Girón de la Unión hasta la Plaza de la Inquisición, que es precisamente la plazuela que está al frente del Congreso, donde al pie del monumento a Bolívar lo conminaron, se lo obligaron, lo presionaron a renunciar por segunda vez. Leguía volvió a reiterar su negativa expresada en dos escuetas palabras, no firmo. ¿Ya? A las 6 de la tarde hizo su aparición un piquete de caballería, ¿ya? Que disparó sobre los rebeldes y dispersó a la muchedumbre. Hubo muchos muertos y heridos, pero los soldados rescataron a Leguía siendo escoltado hasta Palacio de Gobierno. El entrevista del presidente fue ovacionado por la población. El fragmento anterior alude a los luctuosos, es decir, luctuosos se habla cuando hay muertos, ¿ya? A los luctuosos hechos que se dieron el 29 de mayo de 1909, del cual podemos inferir que, ¿ya? Del cual podemos inferir que. Y la respuesta es que esto es el famoso día del carácter, donde Leguía lo quisieron sacar del gobierno y se opuso. Dice, del cual podemos inferir que A, el país se encontraba al borde de una guerra civil. B, algunos partidos políticos de ese periodo se encontraban en franca rebeldía contra el gobierno de turno, que le intentaron sacar. C, pese al clima democrático que se aparentaba a inicio del siglo XX, abundaba una serie de contradicciones internas, o D, las discrepancias entre los distintos caudillos podía degenerar en abiertos desafíos a la autoridad. Mira, una buena alternativa es la B y otra buena alternativa es la C. Entonces vamos a volver a leerla. B, algunos partidos políticos de ese periodo se encontraban en franca rebeldía contra el gobierno de turno, o C, pese al clima democrático que se aparentaba a inicio del siglo XX, aún se daba una serie de contradicciones internas. Mira, en la C dice, pese al clima democrático, no de la población organizada, sino de la oligarquía a través de sus partidos políticos. Si habían contradicciones, claro, entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, ¿ya? Entre líderes políticos, pero mejor clave es la B, ¿ya? Porque esto del clima democrático termina siendo muy grande, muy amplio para lo que venía pasando en el país. Si algunos partidos, el demócrata, de ese periodo se encontraban en franca rebeldía contra el gobierno de turno, por eso intentaron sacar a la guía. Así que la mejor clave está haciendo la B de Cito, como también lo han dicho por interno varios de sus compañeros. Lo ha dicho Christopher Alarcón, lo ha dicho Héctor Mailla, lo ha terminado diciendo también Meili de Luz, así que por lo tanto ahí tenemos las claves. Pregunta número 2. Ya de nuevo apareció la huella, estoy viendo acá al costado de la casa. Dice,
Respecto al primer gobierno de Augusto B. Leguía, podemos afirmar que, dice, uno, fue elegido democráticamente en las elecciones del año 12, no, fue elegido en las elecciones del año 8, del año 8. Dos, logró el respaldo no solo de su propio partido, sino también de los demócratas, ¿ya? Eso no termina siendo correcto. Él tiene el apoyo del partido civil solamente. Y tres, se dio el denominado incidente de la corona que terminaría, ¿ya? Que terminaría por tensar aún más las ya deterioradas relaciones con el Estado chileno, entre Perú y Chile. Y la respuesta es no. El incidente de la corona, te lo expliqué la vez pasada, es cuando Pardo inaugura el monumento y Chile nos envió la corona de muerto. Pero eso fue en el primer gobierno de Pardo, no durante el gobierno de Leguía. Entonces, la única que es correcta termina siendo la alternativa 1, y por eso la clave la DDD. Solo una es la correcta. ¿Ya? 2 dedos. 3. El paro general se usó por primera vez como medida de fuerza del proletariado. Se formó la primera central obrera en base a los trabajadores textiles de Vitarte y se convocó la primera manifestación en los valles de Chicama y Trujillo. Todo esto se produjo ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo se produjo el primer paro general? En 1911, primer gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Ya? Entonces la clave termina siendo la 3, la B de besito. Pregunta número 4. La pregunta número 4 me dice, ahí está la imagen de la protesta de los obreros quienes apoyaban la candidatura de Billinghurst, ¿ya? De los orillas del pan grande. Dice, la imagen describe la propuesta populista planteada por un político en el contexto de, ¿ya? Y eso es en el contexto de las elecciones de 1912, donde Billinghurst compite contra Astíaga y donde los obreros panaderos apoyarán la candidatura de Billinghurst, ¿ya? Entonces dice, durante la aguda crisis de la República Aristocrática, B, las elecciones presidenciales del año 19, C, el retorno de Leguía a la política nacional, o D, la disputa electoral de 1912 contra el socialismo. ¿Cuál es la clave? La clave termina siendo, como lo plantea Emily, lo plantea Mel Tueros, la clave termina siendo la disputa electoral de 1912 contra el partido civil que tenía como candidato a Antero Astíaga. ¿Ya? Recuerden que con Astíaga el PAN costará más, ¿ya? A pesar de que el pan será más pequeñito todavía, ¿ya? Mientras que con Billinghurst el pan costará menos y será más grande, pan grande. Pregunta 5, ¿ya? Dice, tras una serie de fuertes protestas antes y durante los comicios de 1912, en el que la Junta Electoral Nacional estaba controlada por el Partido Civil, las elecciones que se realizaron en mayo se anularon porque no se consideraban legales al no sufragar el tercio de los ciudadanos hábiles para votar, ya que se hicieron desmanes en las mesas. ¿Cómo mandaba la Constitución del 60? Frente a esto, el Congreso, ¿qué es lo que hizo? El Congreso se vio obligado a elegir presidente. Por presión popular escogen a Guillermo Billinghurst. Así que, frente a esto el Congreso, ¿cuál fue la clave? Clave C, eligió como presidente a Guillermo Billinghurst durante este periodo. 5 claves C de casa. ¿Ya? 5 claves C de casa. Muy bien. Ya, muy bien. Ya estamos a la mitad, vamos por la segunda mitad de las preguntas. La siguiente caricatura representa a Rafael Villanueva, presidente del Senado, junto a Billinghurst. En ella Billinghurst amenaza, el presidente amenaza al Congreso diciéndole, el cartucho de dinamita que colocaron en mi casa es solo un cuetecillo chino, comparado con el petardito que tengo a prevención que si ustedes siguen extremizando el labor de mi gobierno. Si ustedes me siguen fregando, mira lo que yo te voy a terminar lanzando, ¿ya? Y ahí tenemos precisamente esto, ¿ya? ¿Sabes lo que plantea Billinghurst? Una asamblea constituyente para terminar creando una nueva constitución y terminar cerrando el Congreso. No sé si esto te suena más o menos a Pedro Castillo amenazando al Congreso, ¿ya? Sobre todo con el primer apellido. Eso terminó siendo la situación. Como le dije hace un rato, Billinghurst venía teniendo una dura pelea. Billinghurst dirige la presidencia y al frente tiene ¿a quién? Al frente tiene al Congreso y a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Así que, como sabía que el Congreso era opositor, lo que hace Billinghurst es terminar planteando un nuevo Congreso, una asamblea constituyente para debilitar a estos opositores. No te olvides tú, ¿ya? No se olviden ustedes, muchachos y muchachas, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar durante este periodo, ¿ya? Durante este periodo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la clave? Del texto anterior podemos concluir que el Perú, ¿ya? El Perú se encontraba al borde, ¿ya? El Perú se encontraba al borde de una guerra civil de donde la población dividiría su lealtad entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? Ahora, eso termina siendo un punto, ¿ya?
sí había precisamente una suerte de tensión entre entre estos dos sectores, ¿ya? ¿Ya? Así que podía ser eso una respuesta, me dice la B. Se venía dando un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo, representado por Billinghurst, y el Legislativo, opuesto a las políticas de aquel. Sí, eso estaba mejor antes de hablar precisamente de una guerra, ya, de una guerra civil, ¿ya? Así que por lo tanto, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? En cuenta. Ahora, ¿qué más? Dice, Billinghurst venía presionando al Congreso a fin de que aprobaran una serie de medidas de corte populista que él había propuesto, o de el Congreso se opuso a las políticas populistas de Billinghurst ya que atentaban contra los intereses de la oligarquía. En realidad, muchas de estas propuestas terminaban siendo interesantes, ¿ya? Interesantes. ¿Ya? Pero la mejor clave es la alternativa B, ¿ya? Acá lo que se notaba era un fuerte enfrentamiento entre el presidente del Congreso de aquella época y por lo tanto las relaciones estaban un poco tensas. Es mejor precisamente la clave B de bandera que se tiene en esta pregunta, ¿ya? A ver, así que muchos decían la C, decían Billinghurst venía presionando al Congreso a fin de que aprobaran una serie de medidas de corte populista. Más que hacerlo, era, repito, las tensiones, porque él está planteando, ¿no? En el texto, ustedes me han terminado poniendo una bombita en mi casa, ¿ya? De tal manera de que las relaciones se terminaron poniendo tensas, ¿ya? Poniendo tensas. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? A ver, pregunta 7 dice, hechos producidos durante el gobierno de Oscar R. Benavides, ¿ya? Entre 1914 y 1915. A ver, ¿se promulgó el Reglamento General de Huelga? Sí. ¿Se promulgó la ley sobre accidentes de trabajo? No, eso se hizo durante el gobierno de Leguía. Y se producen los problemas con International Petroleum Company, eso sí, ya, eso sí. Benavides, disculpa, el Reglamento General de Huelgas es de Billinghurst, ¿ya? La uno no es, la 2 tampoco, la clave termina siendo solo la 3, ¿ya? Y por lo tanto, si solo la 3 es la clave A, 7A de avión, ¿ya? 7A de avión, ¿ya? La uno me está confundiendo, es de Billinghurst. Entonces la clave es la A de avión, solo 3. Pregunta 8. Con respecto a José Pardo, señale qué enunciados se relacionan con su segundo mandato presidencial. ¿Ya? Con respecto a José Pardo, señale qué enunciados se relacionan con su segundo mandato presidencial. 1. El diputado José Matías Manzanilla presentó un proyecto de ley favorable a los intereses de los obreros. ¿Ya? Y la respuesta es, pero dice en su segundo mandato. Y la respuesta es no. Eso del proyecto Manzanilla es del primer mandato de Pardo. La primera es falsa. Se estableció la ley de 8 horas de trabajo a nivel nacional. ¿Ya? Se estableció la ley de 8 horas de trabajo a nivel nacional, eso es verdad, ¿ya? Entonces la 2 va. Si la 2 va, puede ser la B o la C. No puede ser la A porque contiene la 1 que es falso. La 3, se produjo la rebelión del coronel Teodomiro Gutiérrez Fuego Rumimaque Impún. Verdadero. 2 y 3 debe ser la clave, la B por lo tanto. 4, la educación primaria pasa a depender del gobierno central a la vez que esta se hace obligatoria y gratuita. Sí, pero ese es en su primer gobierno, o en el segundo. Entonces la clave en la pregunta número 8 termina siendo la B de besito. Ya, la B de besito. 8 clave B. Muy bien. Ya. Muy bien, Meili, muy bien, Sareli. Pregunta número 9 dice, de inmediato los hacendados lo acusaron de presentarse como Mesías, de agitar a la indiada y de propiciar un enfrentamiento racial. Así empezó a ser conocido e inició en 1915 una rebelión de indios en Huancané y Azángaro, que fue develada siendo él apresado. Se le abrió en 1916 juicio y se le acusó de traidor a la patria por querer desmembrar el territorio y establecer un Estado independiente. Además, se le inculpó
por querer regresar a los tiempos del Tahuantinsuyo, de incitar el bandolerismo y de alentar contra la propiedad privada. La descripción anterior corresponde ¿a quién? A la rebelión de Rumimaki, ¿ya? La rebelión de Teodomiro Gutiérrez Cueva, ¿ya? Que va a terminar siendo, ¿ya? Que va a terminar siendo de carácter antifeudal porque estaba reclamando también los abusos que habían de los gamonales contra la población indígena. Entonces la mejor clave termina siendo en la 9 la C de cabeza. Y para terminar, y vayas a almorzar y yo también, dice, corresponde a las acciones laborales del segundo gobierno del presidente Pardo. ¿Y cuál es la clave? Acciones laborales del segundo gobierno. Implantación de las 8 horas de trabajo a nivel nacional, sí. El primer reglamento de huelga es del 13, no, porque eso es bilingües, ¿ya? C, escuela nocturna para los obreros, eso es Pardo, pero en su primer gobierno. Y descanso dominical y gratificaciones, eso no es totalmente correcto. Sí hay descanso dominical, pero no gratificación, no gratificación. Entonces, la que es correcta es solo la alternativa 1, ¿ya? Que está en la C de casa, ¿ya? Bueno, muchachos, ya hasta el día de hoy hemos terminado trabajando con esto. La siguiente clase, ya tenemos que hacer el 11N guía y tenemos que hacer el tercer militarismo. Vengan repasando, vengan estudiando y tienes 10 preguntas más de tu domiciliaria para terminar trabajando, ya trabajando y practicando lo que hemos hecho el día de hoy, ya, e investigando un poco más, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, un abrazo para todos, chao, chao.